Buenas noches, vamos a comenzar con el conversatorio de ética profesional y los integrantes del grupo para este conversatorio somos Cali Vázquez, Yasmín Londoño, Eneida Molano, Clara Cuartas. Vamos a iniciar entonces con el compartir de Cali Vázquez. Ella nos va a hablar sobre qué es la ética. Muchísimas gracias por esta invitación a este conversatorio. Me presento, mi nombre es Cali Vázquez, soy estudiante de tercer semestre de Trabajo Social en la Universidad Católica del Norte y a continuación voy a abrir este conversatorio dando mis aportes y mi opinión personal sobre qué es la ética para mí. Para mí, la ética es un acto de conciencia sobre una determinada acción. Y esto se establece desde los parámetros de mi formación de vida, desde los primeros grupos sociales que tuve, mi familia, el colegio, mis amigos, la universidad, ¿bien? Em, Ahora, yo establezco una coherencia entre mi pensamiento y mi actuar, ¿bien? Hay unas acciones que se han venido modificando, que tal vez no me enseñaron como tal en mi casa, pero que a lo largo de mi formación, pues yo las he ido estableciendo y considerando qué es para mí realmente ético o no ético. Partiendo de un ejemplo, de una vivencia de mi cotidianidad, el otro día estaba en el supermercado con mi hijo de 5 años y él estaba escogiendo unas fresas y cogió una mora y me preguntó, mami, ¿me la puedo comer? Y yo le dije, sí, por supuesto, pero tenemos que pagarla. Y aquí quiero como traer a este momento a un comentario que hizo la docente en el primer encuentro de ética profesional, donde ella decía que la importancia de los pequeños detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no le puedo enseñar a mi hijo solamente con la palabra, con la teoría de qué es ético o no ético, ¿sí? Como esto está bien o esto está mal, esto es correcto o es incorrecto, si yo no lo aplico en el ejemplo, ¿sí? Todo debe ir desde de la acción consciente, ¿bien? Por ejemplo, en yoga hablamos de un principio filosófico desde Patanjali que se llama Asteya, y Asteya es como una herramienta para relacionarse con los otros, con la sociedad. Hasta ella habla de no robar, pero no robar no solamente cosas materiales como lo hemos aprendido, ¿sí? En algunas religiones, ¿no? Sino como no robar pensamientos, no robar ideas, no robar tiempo, no robar energía, no robar canciones, películas, ¿sí? Porque hay una persona que se tomó el trabajo de hacer esa idea, esa película, esa canción, y yo estoy tomando algo que no es mío. Yo le debo dar como esa responsabilidad, ¿bien? Con esto cierro. Lo que para mí representaría la ética, le voy a dar la palabra a mi compañera Ruth, la cual nos va a seguir hablando sobre la ética y nos va a citar algunos autores. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Ruth Molano, estudiante del sexto semestre en pregrado de psicología. Voy a continuar con la respuesta a esta pregunta. Rápidamente establezco una diferencia entre lo que es la moral y la ética. Siendo moral, el conjunto de normas que se transmiten de generación en generación y son confrontables muchas veces socialmente, a su vez que establecen también un patrón de comportamiento entre el ser y el deber ser. Pero viene siendo la ética aquel conjunto de normas que un sujeto o un individuo de esta sociedad ha establecido y adoptado en su propia mentalidad como una directriz de su propia conducta ante este espacio. Voy a citar a Piaget, que es mejor conocido por su teoría del desarrollo cognitivo en los niños, que según este autor, la comprensión de un niño sobre los problemas morales también cuentan con etapas del desarrollo, al igual que el cognitivo. Piaget nos ha sugerido dos tipos principales de pensamiento moral. Él comenta que hay una moralidad heteronoma, que es un realismo moral, y la moralidad autónoma, que viene siendo el relativismo moral. La primera etapa va desde los 5 a los 9 años aproximadamente, y esta etapa de moralidad va impuesta desde el exterior hacia los niños. Ellos van a considerar que la moralidad
es obedecer las reglas y las leyes de otras personas, las cuales no se pueden cambiar. La segunda etapa nos va a encontrar alrededor de los 10 años, donde la moralidad es basada en sus propias reglas. Durante este periodo, los niños comprenden que no existe ni el bien ni el mal absoluto, y la moralidad depende de las intenciones y no tanto de las consecuencias. Así va a otorgar ya una autoridad sobre sus propios actos, limitando al sujeto, aquel individuo, a la ética a posteriori, que es un conjunto de conocimiento de origen empírico que va basado en las experiencias. Este tipo de conocimiento nos da información sobre lo que existe, mas no trasciende más allá de lo que el sujeto puede llegar a explorar. Voy a realizar la siguiente pregunta para mi compañera Yasmín. ¿Qué es la ética profesional? Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Yasmín Londoño. Me encuentro cursando el sexto semestre de Trabajo Social y me quiero unir a este conversatorio contándoles qué es para mí la ética profesional. Y para mí es ese conjunto de valores, de principios, de cualidades que adquiere la persona desde sus primeros años de vida en su interacción con su entorno, con su familia como su primera institución, con la escuela, con la sociedad, todo esto asociado a los conocimientos que se adquieren en la academia y que nos acreditan como profesionales, ya que durante nuestro proceso formativo afianzamos todo ese conjunto de valores y principios que tenemos, desaprendemos quizás muchas costumbres o tradiciones que para nosotros de pronto no se identifican con nuestro ser. Muchas veces es en esta etapa de formación donde construimos como tal nuestra personalidad, nuestro código ético y rompemos de pronto con esos patrones de comportamiento familiares o culturales que tenemos o que se nos implantan desde la niñez. Durante el proceso formativo también aprendemos nuevos conceptos y prácticas que antes no conocíamos. Un ejemplo personal es que yo no sabía, por ejemplo, qué era la sororidad, la empatía, la resiliencia, eran términos que yo había escuchado, pero que no sabía qué hacían referencia. Ahora puedo conocer de qué se tratan y los he agregado a mi código ético, los trato de poner en práctica en mi vida cotidiana. Por otra parte, lo que me parece muy interesante es lo que nos expresa la filósofa española de la Cortina. Ella define la ética profesional como responsabilidad de confianza, la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, de tener siempre presente en todas nuestras acciones que podemos estar beneficiando o perjudicando a las personas que están a nuestro alrededor. Y la confianza, ella nos dice que es la que rige todas las relaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto y aplicándolo al trabajo social, me parece que es esencial, porque nosotros como trabajadores sociales tenemos la posibilidad de desempeñarnos en muchísimas áreas, en muchísimos campos, y debemos de ser autónomos, claro que sí, pero también debemos de ser responsables con las intervenciones que realizamos para que los resultados que se obtengan sean positivos y no lo contrario. Y asimismo, pues debemos de generar esa confianza porque generalmente vamos a asumir un rol de apoyo, de guía para personas, para familias, para grupos, para comunidades. Entonces debemos de generar esa confianza, de ser accesibles para que ellos tengan la tranquilidad de acercarse, de brindarnos la información que nosotros necesitamos para realizar nuestro trabajo de la mejor manera y asimismo podamos generar confianza de pronto en nuestros directivos, en nuestros jefes, desde la parte pues organizacional en la empresa en la que estemos laborando y ellos puedan creer en nosotros. A su vez, nosotros podamos aportar al crecimiento, al alcance de los objetivos y las metas que plantea cada organización. Bueno, le doy paso a mi compañera Clara. Ella también nos va a contar un poco sobre la ética profesional.
Para continuar dándole respuesta a qué es la ética profesional, es importante resaltar, pues, además de todo lo que han dicho nuestras compañeras, que los seres humanos desde ese relacionamiento nos regimos por diferentes valores y que esos valores tienen mucho que ver con la familia, la crianza, la cultura. Hacen parte de esos valores precisamente que nosotros estamos todo el tiempo utilizando en el día a día. Entonces, cuando iniciamos nuestra vida laboral, esos valores pues llegan también con nosotros, ¿cierto? Nosotros los trasladamos a la vida laboral. Según una publicación llamada Valores Organizacionales, Evidencias de Validez para un Instrumento de Medida, Tamayo, en 1996, dice que los valores organizacionales son definidos como principios o creencias relativas o metas organizacionales deseadas que orientan la vida de la empresa y están al servicio de intereses individuales, colectivos y mixtos. Entonces, con esta fuente también podemos darnos cuenta cómo es una construcción en conjunto que se logra desde el relacionamiento y desde las diferentes personas que hacen parte de esa organización, es decir, ese capital humano que pues en los últimos años ha empezado a tener una muy grande validez precisamente para elegir quiénes van a ser las personas que participen en cada una de las empresas. Dichos valores individuales, profesionales, empresariales, no son creados únicamente por la respuesta a nuestra relación, a nuestra profesión, a la empresa en la que estamos. Al final son un resultado colectivo pues de todo lo que hayamos vivido, al igual que un resultado colectivo de quienes están al frente de la empresa y de lo que haya vivido la empresa como tal. Desde mi experiencia profesional, ese vínculo de pasión e interés que también hablan en una de las unidades fue logrado únicamente en mi último trabajo. En mi último trabajo pues me desempeño como docente y además de que soy docente, el contenido de las materias es un contenido muy interesante, es un contenido que tiene que ver con el desarrollo y la evolución del ser humano. Entonces eso me ha permitido no solamente poder compartir algo con lo que siento mucha empatía, sino también desde mi proceso de vida seguirme midiendo, poniendo a prueba y evolucionando para poder ser desde esa ética profesional que quiero tener pues un referente y estar en coherencia todos los días que me paro frente a mis estudiantes. Entonces es muy importante empezar a hablar de para qué se usa esa ética. La importancia de esa ética en nuestra profesión empieza a tener mucha importancia, sobre todo cuando nos damos cuenta que nuestro objeto de estudio, yo estudio psicología, son los seres humanos. Entonces, ahí probablemente pueda existir unos grados de subjetividad muy interesantes en muchos temas diferentes, pero es cada uno de los modelos, cada una de las teorías, la línea de tiempo también que nos enseñan los autores con lo que han ido descubriendo, porque es diferente en cualquier etapa y en cualquier momento histórico cómo se manejaron las situaciones, empieza a crear una importancia muy grande y pues desde ese desarrollo, no solamente como profesional, sino como persona, es que necesito seguir identificando y entendiendo esa ética profesional para que al final, cuando esté en un trabajo clínico o en cualquier relacionamiento con paciente o con cliente, dependiendo de la línea que en ese momento elija, pues de verdad sí tenga que ver con todo lo teórico y clínico que se ha ido demostrando y no con mis percepciones personales. La última pregunta habla sobre cómo cada uno de nosotros pues queremos empezar a desarrollar esa ética profesional con todo lo que ya tenemos creado desde lo que somos como seres humanos para ponerlo al servicio de lo que cada una estudia. En este caso vamos a tener intervención de trabajo social y también vamos a tener intervención de psicología. Adelante. Mi propósito como futura trabajadora social es como reconocer cuál es esa función del trabajador social. El trabajador social es el encargado de ayudar, de posibilitar que las personas afronten un reto
y tengan oportunidades para encontrar su bienestar, ¿bien? Escucharlas, saber sus inquietudes y permitirles dar diferentes herramientas para que ellos se sientan bien, contando con las condiciones mínimas del bienestar, no solo a nivel físico, sino también mental y emocional. Yo soy profesora de yoga desde hace muchos años, trabajo con ONGs o organizaciones y estas son entidades que crean proyectos y desarrollan diferentes estrategias para obtener estos resultados de bienestar. Ahí es donde nace en mí la semilla de estudiar trabajo social, nace en mí con el objetivo de posibilitar nuevos proyectos en donde se implementen estas prácticas de bienestar mental en las comunidades con las herramientas que me ha regalado a mí la práctica del yoga. Retomando la conferencia de la ética de las profesiones de la señora Adela Cortina, ella menciona 3 pilares que me parecen súper importantes y que me hacen reflexionar sobre mi labor. El primero es el reconocimiento, el segundo el poder y el tercero el dinero, ¿bien? Entonces, se trata más que todo como de qué hace el profesional que está al servicio de la sociedad y qué hace con estos 3 pilares. Si los utiliza para el beneficio de la sociedad o si los utiliza para el beneficio de sí mismos. Entonces, creo que desde ahí nace un poco lo que mencionaba Clara de la integridad del profesional, de la ética del profesional. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias por permitirme esta intervención. Que tengan una excelente noche. Bueno, desde la psicología, partiendo del hecho de que mencionada profesión, el campo de aplicación son directamente las personas, es viable decir que la ética de un profesional de este ámbito es salvaguardar y procurar el bienestar de las personas, pues que se intervengan en función de ejercer esta práctica, ya sea en el campo o en el área de investigación, siempre respetando los derechos y la dignidad de todas ellas. Se debe también poseer una responsabilidad social, integridad y competencia laboral. Realizando un pequeño parafraseo de lo que menciona Lindsay en 1996 y Peterson en el 2000, puedo comentar que la ética es uno de los 2 pilares junto con el grado de conocimiento técnico-instrumental que adquiere durante la etapa de formación, o sea, nuestra etapa. Y la posición que viene a jugar la ética será desde dicho conocimiento sería instrumentado, enmarcado en el buen desempeño de todos los ámbitos de la psicología que se puede aplicar, que es bastante amplio. En psicología también el concepto de ética está dado a un término maleable. Abro comillas. Es debido al hecho de que cuando algunos principios éticos resultan duraderos, otros se modifican al mismo tiempo que los conocimientos científicos, lo cual necesariamente debería ser reflejado en la regulación deontológica profesional. Cierro comillas, Ardila 2000, Ferrero 2002. Un ejemplo paradigmático de ello posiblemente constituyan las sucesivas modificaciones que ha sufrido el Código de Ética APA desde su primera publicación en 1953, lo que da a hablar que la ética desde esta posición cabe mencionar el término de ética a priori, cuyo conocimiento independiente de la experiencia tiene como característica la universalidad y la necesidad. Muchas gracias. Bueno, para mí el propósito de la profesión, el propósito del trabajo social es contribuir al incremento y el desarrollo del bienestar social, a la cohesión social, a la justicia social, a que las personas tengan una calidad de vida íntegra. Quiero citar a Edgar Malagón. Él sostiene que la profesión como tal, el trabajo social, se fundamenta en la ética, ya que a través de su acción pretende transformar situaciones malas desde el punto de vista moral. Sabemos que los inicios del trabajo social se dieron a través de prácticas como la caridad en un ámbito religioso, pero las personas buscaban siempre aportar a solucionar esos problemas que veían como malos o como situaciones negativas
desde su propio punto de vista moral. También quiero citar a Liz Londoño, ella en una publicación que hace sobre ética y trabajo social desde una aproximación a los debates contemporáneos a partir del estado del arte. Ella expresa que el componente ético del trabajo social explica y justifica de alguna manera la intromisión del profesional en la vida privada del usuario, bajo la pretensión de poder lograr el imperativo ético tan importante como lo es la vida digna humana y el despliegue de dispositivos de ayuda que permitan superar la carencia. Sabemos que nuestro quehacer profesional, la interacción con los usuarios es una constante y de pronto la intromisión en su vida personal, en su vida laboral y familiar, nos permitirá conocer de primera mano las situaciones que están viviendo cada persona, que está viviendo cada usuario y asimismo gestionar la manera en cómo podemos ayudar a solucionar las problemáticas que están viviendo o las necesidades para que esas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Para cerrar ahora este conversatorio, entonces, también quisiera compartirles lo que yo considero que es importante dentro de mi profesión, que tiene que ver con la ética profesional. Hablamos un poquito de autores, hablamos también de la percepción personal y pues también es muy interesante porque psicología es mi segunda profesión, entender cómo en cualquier relacionamiento que tengamos pues se empiezan a evidenciar todos nuestros valores. Pero en este caso, como decía hace un ratico, es muy importante entender que ese objeto de estudio pues están siendo los seres humanos y el relacionamiento que esos seres humanos están teniendo con el entorno. Entonces ahí entra con mucho protagonismo y de verdad demasiada importancia que podamos seguir desarrollando nuestra ética, no solo como seres humanos, sino como profesionales, que sigamos preparándonos, que sigamos encontrando las fuentes suficientes para acompañar a cada uno de nuestros pacientes o a cada una de nuestras comunidades en el caso de trabajo social y que podamos desde esa teoría pues traerlo a Colombia, en este caso, a situaciones precisas, exactas, porque hay muchas de las cosas dentro de la investigación que se ha hecho en estos campos que no directamente pues están dirigidas a comunidades o poblaciones de la región. Entonces nos pueden servir como base, nos sirven como guía, pero además tenemos que empezar a encontrar esos puntos importantes que tienen que ver con la economía, la sociedad, para que al final podamos construir esa ética profesional que cada uno de nosotros considera importante. Entre esos, tener en cuenta que para estas profesiones que tienen que ver con atención a los seres humanos, pues necesitamos tener un código de ética claro y además cumplir con todo lo que desde la profesión se nos exige. Gracias por el tiempo, pues escuchar cada una de nuestras comentarios y aportes. Con esto finalizamos el conversatorio. Feliz noche.